Hablabas, Russo, de los proyectos en los que anduvieron juntos, los proyectos y las realizaciones. Uno de los últimos fue Il Duce. Digo uno porque hoy más temprano contaban que ya andaban en otro, ¿no? Ya estaban preparando otro. Sí, primero, en el Duce con Federico, cayó Federico al boliche que estaba en la esquina de la radio y ya me había llamado, me había preguntado, yo le digo, mira, ¿lo hago con el pibe o no lo hago? Digamos, porque además es un chisporroteo de ideas, de punto de vista, de entendimiento, de una gran fertilidad, digamos. Estamos hablando de Il Duce, esa ópera sobre Mussolini, nada menos. Sobre Mussolini, sobre el fascismo, te digo. El tema es el fascismo. Mirá, Federico García Vigil está en el teléfono en este momento. Federico, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo, Fede. Un abrazo grandote. Me despertaste mañana con un cuento medio surrealista. No entendía nada. Vos hablabas de una góndola. Digo, ¿qué es esto? Y inmediatamente a los 2 segundos me di cuenta que se refería a algo que le había sucedido a Carlito. Y después ya me quedé prendido y hasta ahora estoy acá. Muy triste. O muy contento. Eso es lo que dicen varios de los mensajes de los oyentes. Todavía muy contento no. Hay que estar contento por lo que Carlos deja y por lo que pudimos disfrutarlo aquí mismo, ¿no? Hay varios oyentes, por ejemplo, que agradecen que este programa les haya dado la posibilidad de tener a Carlos Maggi todas las semanas del otro lado del receptor, ¿no? De escucharlo, de aprender de él, de conmoverse, de complicarse la cabeza, porque esa era una de sus habilidades, ¿no? Salir con sorpresas, desconcertar, ¿no? Sí, era una maravilla, pero realmente no sé por qué razón a mí me dio la sensación de que siempre iba a estar. Exacto. Siempre. Y se está confirmando que siempre iba a estar y está. Pero con esas imágenes medias extrañas, yo medio dormido que oía de la radio, con la voz del Russo, un poco recién despertado también. Era como una cosa, un sueño. ¿Qué es esto? Un ensueño. Y de pronto me enteré del fallecimiento. Es increíble que una persona que tuvo el privilegio de vivirse todo un siglo realmente, que si tuviera que elegir para ser testigo de un siglo de la historia del planeta y de la humanidad, yo elegiría de nuevo este siglo, pero él lo conoció de una manera maravillosa, lo desarrolló, lo disfrutó hasta el último día, con una actividad creativa, con una bonomía y un humor y una frescura increíble. Me acuerdo de las cosas más simples, cuando estábamos trabajando con el Duce allá en Las Toscas, nos enseñaba a mí y a Mauricio a comer quinotos directamente del árbol, y nos decía de las virtudes que tenía esas prácticas de comer del pie del árbol. Las sesiones de trabajo, la amistad que fui desarrollando y el conocimiento, a Russo lo conocía por supuesto de muchos años antes, pero a Mauricio lo conocí más en profundidad en ese momento que trabajamos juntos y realmente me di cuenta de que era un tipo espectacular, de una capacidad enorme para todos los problemas históricos, filosóficos, de historia del arte, de profundidad del ser humano, pero también era sensible a Peñarol, a las corrientes populares más directas, ¿no? Y las disfrutaba y las reinventaba y generaba arte con todo eso. Para mí Maggi fue un maestro espectacular y un amigo de una generación un poco más grande. Él me decía a mí, pibe, no pibe, acá esta música que vos pusiste acá, no pibe. Él me decía pibe a mí,
y bueno, y tenía casi 20 años más que yo, podía haber sido mi padre también. Pero feliz yo también de haber conocido ese personaje tan hermoso y tan querido que es Carlitos Maggi, y junto a Mauricio, porque no puedo separar todo eso. Eso para mí quedó como en una parte, en un nicho del recuerdo creativo y del placer, del cansancio en el trabajo creativo e intelectual que hicimos juntos los tres. Y en eso, digo, para redondearlo, Fede, sí. Y en eso se abre la puerta y entra Luisa con la bandeja a la carbonara que mandaba a parar de lejos. Sí. La carbonada con choclos y duraznos. ¿Qué? Era una cosa espectacular. Y sí, había además había una cantidad de tradiciones que él disfrutaba y mantenía intocables, sobre todo gastronómicas, ¿no? Que también hablaban muy bien de que conocía las modas, pero tomaba lo que quería y lo que no quería no lo tomaba. O sea, seguía viviendo como a él se le antojaba. Para mí es una parte del Uruguay y hay muchos personajes tan ricos como Maggi, que fueron los que mantienen y los que construyeron este ámbito, esta atmósfera que respiramos todos todavía en este precioso país que es el Uruguay. Federico García Vigil, un abrazo. Gracias por participar esta mañana. Gracias a ustedes. Con todo, Fede. Darle un abrazo grande. Un abrazo de fierro, chao. A Carlito. Con la música de Federico García Vigil para Il Duce, cerramos este tramo de esta mesa de este viernes 15 de mayo. Esta mesa en la que vamos a seguir, ¿qué? Celebrando la vida de Carlos Maggi. Señoras y señores, estamos en las 9:35. Estamos en esta mesa de los viernes en la que hay una silla vacía. La silla de Carlos Maggi, que falleció esta madrugada a los 92 años de edad. Estamos con su amigo del alma, Mauricio Rosenkopf, estamos con Matilde Rodríguez Larreta, estamos con Juan Grompone, los integrantes del honorable jurado que hoy iba a conocer su veredicto en el primer llamado del concurso de cuentos de esta temporada 2015. Estamos escuchando también lo que dicen los oyentes, lo que dicen desde la conmoción y desde el agradecimiento. Me llamó la atención, por ejemplo, un mensaje de, a ver si tiene firma, sí, Marcelo de la Guada, que dice: es un buen momento para que los oyentes ayuden a hacer el programa. Exacto. Y lo están haciendo. Tengo que administrar ahora todo el tráfico de mensajes que ha llegado y vamos a empezar a leer algunos de ellos. ¿Russo? Y no, una de las cosas que hablamos anoche con el pibe, bueno, en relación con el programa de hoy queríamos dar Acércate. Un parte, y siempre cuando damos ese tipo de partes preocupados cómo lo damos para no desequilibrarte. Porque en otras veces pasó, y te voy a decir, lo voy a transmitir tal cual, porque yo largaba y él tomaba la posta porque era algo muy delicado.
sentíamos la necesidad de adherirnos públicamente a la comisión que se está formando en Tacuarembó para la construcción de una estela de homenaje al 100 aniversario de Frank Sinatra. Exacto. Sí. Este es el año. Bueno, ella es de Tacuarembó también. Este es el año del 100º aniversario. Del 100º de Frank Sinatra, que digamos, con los dos rostros, todos son nuestros hijos, y va a ser el título de esa estela que se inauguraría en Tacuarembó, porque como se sabe, queríamos hacer llegar a la familia tacuaremboense de Frank nuestra solidaridad con motivo del aniversario. Y entonces pensábamos volver a contar con Maggi la investigación que habíamos hecho a propósito de la hermandad biológica y de cuerdas vocales que había entre Frank y Carlos. Es un clásico del Ruso y el pibe. Toda esa investigación a propósito del vínculo de sangre entre Frank Sinatra y Carlos Gardel. Pero ¿Habían avanzado algo más incluso? ¿De Venecia no había traído algún dato nuevo, Carlos? No, de Venecia no, pero el otro viaje de aquel... habíamos recibido copia de la ADN, que al principio la familia Sinatra se negaba, pero finalmente por ley se supo, y donde realmente coincide, digamos, hay sangre escayola en Frank. ¿Y temían cuál iba a ser mi reacción cuando me contaran esta mañana que ese era uno de los temas a tratar? Seguro, porque porque a aquel nos gustaba improvisar y imaginar y a veces estudiar y profundizar, y todo quedaba en un mismo plano. Entonces, a veces eso te ponía nervioso, porque no sabías para qué lado íbamos a disparar. ¿Sabés que cuando me pongo nervioso por ese tipo de inventos de ustedes, más bien lo hago colocándome en el lugar del oyente? Porque estoy seguro, hay muchos oyentes que ya saben, que ya conocen la historia y cuál es el juego. Pero hay otros que después nos mandan mensajes y nos preguntan. Quedamos sorprendidos, quedamos impresionados. Dennos un poco más de información. ¿Dónde se puede leer sobre semejante historia? Eso pasa. Pero en la Argentina salió la foto de los dos, lo que se hereda no se roba, era el título que decía. Pero esa explicación de que te ponías nervioso por el coso, quédate tranquilo, se lo voy a decir. Bueno, yo me gusta que traigan ese tema porque es uno de los ganchos, digamos, que me unen al atractivo que me producía la imaginación de Maggi, ¿verdad? Quiero decir que yo a Maggi, lo conocí aquí en este ámbito, pero no que no lo hubiera encontrado por Montevideo como todos nos encontramos. En ocasión de ser yo legislador había redactado un proyecto para proteger los audiovisuales nacionales. Se lo comenté a Maggi con su experiencia ya vivida me dijo: Matilde, te lo van a cajonear. Al poco tiempo le tuve que reconocer que tenía razón, que ese tipo de iniciativas en el Uruguay no había ambiente para llevarlas adelante todavía. Bueno, pero luego tuve el placer de compartir este lado de la tertulia donde ahora está sentado Mauricio con derecho, que era el lugar de Carlos, ¿verdad? Bueno, siempre estuve aquí, digamos, para ubicarnos entre Emiliano y Carlos desde el primer momento. Y fue un placer estar en este lugar y compartir tantas cosas interesantes y divertidas al mismo tiempo, como muchas de las que van a aparecer ahora en los audios. Tú recordabas hoy más temprano, Russo, la foto aquella de ustedes tres, Rosenkopf, Maggi y Williman, cruzando la calle Uruguay al mejor estilo Beatles en Abbey Road, ¿no? Ay, qué plata. ¿Se acuerdan de esa foto? Sí. ¿De qué libro era esa foto? ¿De qué libro? Yo también soy periodista. ¿De qué libro era esa foto? César Di Candia tiene algo que ver. César, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Yo estoy muy dolorido. Muy bien, iba a decir por reflejo, ¿no? Porque uno contesta así, sí, casi que automáticamente. Sí, pero estamos mal. Yo estoy muy mal y seguramente ustedes también. Maggi fue realmente, no solamente mi amigo del alma, sino además
mi tutor, mi profesor, mi maestro, no sé qué cosa más decirte. Cuando yo era joven y Maggi tenía 7 años más que yo, y escribía en marcha y escribía junto con Maneco Flores, y nosotros estábamos iniciando, así garabateando nuestras primeras cosas, yo miraba a Maggi como la imagen del que sabía más que todos, del que nos enseñaba. Te confieso que llegó un momento de devoción tan grande que tuve por Maggi, por lo que escribía, que no quise escribir como Maggi, quería ser Maggi. Era como una transformación humana, porque Maggi era un ganador en todos los aspectos de la vida en aquel momento. No solamente era muy buen mozo, tenía un atractivo impresionante con las mujeres, hacia las mujeres, sino que hablaba muy bien y de una cultura fantástica. Bueno, uno lo admiró todo lo que pudo, y llegada la etapa de los segundos garabatos, los ya más ¿cómo te diría? Mejores, más preocupados, Maggi fue quien me aconsejó todo el tiempo, incluso cuando ya éramos los dos unos señores de edad bastante vetusta, hicimos un libro juntos con Williman. Hola, ¿me oís, no? Ese es el libro, ¿no? Ese es Los años del odio. El libro se llamó, ¿cómo era? ¿Los años del odio? No. Tiempos de tolerancia, tiempos de ira. Ah, perdón, me estaba confundiendo, ahí está. El tiempo del odio fue una historia sobre las guerras civiles, 1904 y 97. Uh-huh. Años de tolerancia, años de ira fue la tiempos de tolerancia, tiempos de ira. Tiempos de tolerancia. 2005. 2005, para hacer el cual estuvimos reuniéndonos en casa todo un invierno, los miércoles de todo un invierno y todo un otoño. Nos reuníamos a las 3 de la tarde y seguíamos conversando y grabando hasta pasada la hora de té. A tal punto que cuando le intentamos poner el nombre final al libro, que salieron varias propuestas. Yo quería ponerle 3 dinosaurios a la hora del té, que era el nombre que me parecía más llamador y más correcto además. Y ellos dos, que eran 2 señores mucho más formales que yo, me dijeron que no, eso no, que no. La conversación no iba por ese lado, que iba por un lado más profundo. Y entonces Maggi mismo dijo que le pusiéramos tiempos de tolerancia, tiempos de ira, porque el libro en realidad reflejaba toda la historia del Uruguay que nosotros habíamos sido testigos desde que el Uruguay se embarulló y se lanzó a luchas intestinas políticas que realmente uno no quisiera repetir, y hasta que vino la bonanza y vinieron los gobiernos democráticos y el Uruguay tomó otra perspectiva histórica que también nosotros estábamos poco menos que retratando en el libro. De modo que el libro, que abarcó nuestra presencia y nuestro testimonio durante 30 años, 40 años, desde cuando Williman era estudiante y e iba preso por sus ideas disolventes. Tengo una foto acá de todos los que salieron de la comisaría una noche porque lo llevaron presos. Incluso está gente conocidísima como el Flaco Chiflé, como Alfaro, todos
luchadores de la izquierda, y Willyman, que era un hombre de izquierda, bien de izquierda en ese momento. Hasta todas las transformaciones políticas que todos sufrimos con el correr de los años y nos vamos adecuando a las circunstancias. Pero te reitero que Maggi fue para mí, yo qué sé, no sé definirlo. Yo estoy muy mal, muy dolorido, porque pienso que murió joven porque a los 92 años que tenía, era un individuo que parecía de 20, era un pensador actual, un individuo abierto, brillante, que recibía todos los conocimientos que andaban por el mundo y los captaba, los pensaba y los largaba con una especie de magia ideológica. Uh-huh. Un incansable, ¿no? Más temprano hablábamos de su relación con la tertulia, siempre listo, siempre pronto, siempre dispuesto a aportar, a crear. Hablábamos de su presencia permanente, porque yo tendría que sacar las cuentas. Me sobran los dedos de las manos para contar las ausencias de Carlos. Estoy seguro que Carlos faltó, no sé, desde el año 2001, cuando empezamos con las tertulias, debe haber faltado 6 veces, 7 veces. Nunca lo vi enfermo, honestamente. Pero además, ¿cómo seguía al pie del cañón trabajando en su casa, no? En su casa. No aflojaba con la lectura, con la investigación, con Internet, con las ideas que tenía entre manos. Cuando vino Internet, cuando llegó el Internet al Uruguay, que todo el mundo la miraba con ojos de pato por degollar, con ojos tristes, porque nadie entendía lo que era el Internet. Carlitos se metió en Internet, fue de los primeros, y estaba permanentemente en Internet. Tú ibas a la casa a cualquier hora, y él estaba con la computadora, ahí aprendiendo, no mirando Netflix o leyendo, mirando pavadas. Estaba metido en todas las cosas más comprometidas, más engorrosas, más difíciles. Sabía de todo lo que pasaba en el mundo, y física e ideológicamente, y tenía una preparación que te puedo asegurar que te deslumbraba, en todo momento te deslumbraba. Tengo acá el último correo electrónico que me mandó Carlos el miércoles a las 18:42. El título: Una propuesta interesante. Y entonces empezaba así: querido Emiliano, : estoy de vuelta en Las Toscas, y pasaba a contarme su idea, una sugerencia para el programa, que terminaba con 2 líneas en mayúsculas que decían: ojo, no te sientas ni de lejos obligado, el caso depende de no crearte ningún problema. Va un abrazo, que esa era la forma de cerrar muchos de sus correos, ¿no? Va un abrazo, Carlos. ¿Te suena eso, Russo? ¿Cuál era la propuesta, por favor? No, la dejamos para otro día. No importa, en estas circunstancias no importa. Pero así era Carlos, así estaba, siempre activo, siempre lo que importa creando. Era una usina de propuestas. Siempre estaba creando, siempre estaba inventando algo. Pero era bastante más que eso. Por ejemplo, hace poco creo que muchos de nuestros oyentes descubrieron que Carlos Maggi supo ser un gran bailarín de cabaret. ¿Alguien vio a Carlos Maggi bailando tango? Te está invitando ahora, Era bailarín de cabaret. Opa. No quiero con eso despreciar a nadie, pero la noche no es para todos. ¿Y qué quería decir eso de bailarín de cabaret? Bailarín de cabaret, si nosotros se iba al cabaret y tenía muchachas con las cuales se podía bailar de una manera solemne. Yo me acuerdo los detalles de esa. Por ejemplo, ella venía a la mesa, se sentaba, y cuando salimos a bailar se ponía un pañuelo en la mano para que no se tocaran mano con mano. Se podía tener la cintura, se podía tener el aprete que uno quisiera, eso estaba permitido, pero la otra mano mediante un pañuelo. Era un detalle de distanciamiento. Bueno, después de que Carlos y Mauricio nos hicieran saber a propósito de sus trayectorias
bailarín. La verdad es que no te he contado lo mejor. ¿Y ahora qué hago? ¿Le pregunto qué es lo mejor? ¿O la dejamos ahí picando? Contá lo mejor, dale. Bueno, era verano. Sí. Yo estaba vestido con un palvich, como correspondía, un traje blanco, de corbata, porque era una cosa bastante seria, un cabaret de mediano porte, no te digo genial, es extraordinario, pero así, un cabaret mediano. Y así fui vestido. En la conversación tomaba yo un café, que ya costaba muchísimo el café, ¿no? Para mí era un problema grande lo que consumían yo y lo que consumía ella, que era café, agua con color, pero costaba como si fuera licor importado. Y lo primero que hice fue volcarme el pocillo de café sobre el traje blanco. Ay, qué lindo, ¿no? Fue maravilloso. Todas las muchachas estuvieron pendientes de mí y me han hecho los mimos más extraordinarios que he recibido nunca. Mira qué notable, ¿no? La compasión así, y yo con el chorreado del café encima no podía bailar porque la mojaba. Pero además tu aspecto debía ser de antología, ¿no? Te podrás imaginar, ¿no? Una curiosidad, ¿qué edad tenías en ese momento? Y 17, 18. Había que tener la pinta más o menos de tener 21, porque si no eras mayor no podías entrar, que ahí la mayoría era 21 años. Por eso Matos Rodríguez pudo echar abajo el contrato que había firmado a los 19, porque teniendo 19 era menor. Y pudo César, ¿tú lo conociste a ese pibe bailarín de cabaret? Sí, los conocí, sí, pero la descripción que hace el pibe es prácticamente impecable. Es prácticamente lo mismo. Eran lugares muy solemnes, no eran lo que uno puede imaginarse hoy como un lugar de bullicio, de locura y de pérdida de los sentidos. No, es un lugar solemne, como es solemne el tango, como fue solemne siempre el tango. Juan, ¿y tú? En un lugar donde estaban las señoritas ahí, uno las elegía, ellas venían, se hablaba, es cierto, se hablaba de la tarifa, porque no todas cobraban lo mismo. Entonces, si la tarifa se adecuaba a nuestro bolsillo, se bailaba con ellas un par de tanguitos y se iba para una habitación y se terminaba la fiesta. Juan Grompone, ¿cómo te llevabas tú con Carlos? ¿Cómo fue tu relación con Carlos aquí en estas mesas? Bueno, yo estaba convencido de que Carlos era inmortal, ¿no? Porque pasaban los días, pasaban los años. Otro que dice lo mismo, ¿no? Y no cambiaba ni el aspecto físico, ni la rapidez mental, ni el flujo de ideas, ni nada. Mirá, hablando de eso, discúlpame que te interrumpa, este mensaje que llega justamente de la audiencia. Nancy de Nueva Palmira cita una frase que recuerda porque le impactó respecto a la forma de encarar la vida, el trabajo que tenía Maggi. La frase textual es: no me enfermo de nada porque no hago nada que no me guste. Lo dijo el 1 de junio del año 2012 y esta oyente lo tiene anotado de manera marcada en su memoria. Tendremos que usarlo como receta, ¿verdad? Pero es más, yo estoy convencido de que es inmortal, es decir, que en cualquier momento lo vamos a ver aparecer por acá. Ahora, todos hablaron de que escribieron un libro, una ópera o algo con él. Yo también escribí un libro con él. Contanos. Sí, yo conocí personalmente a Carlos Maggi con una aventura que inventó Canalda, de la editorial Fin de Siglo, en el Hotel La Capilla, que consistió en encerrar a 3 escritores y a mí, para escribir un libro en un fin de semana. Y eso, allí convivimos durante 3 días, largos días, no hablábamos para nada de lo que estábamos escribiendo. El tema que nos habían propuesto era el Tesoro de la Masilotti, y ese es el nombre con el cual salió publicado el libro. Y cada uno tenía su tema, lo que iba a escribir sobre el Tesoro de la Masilotti en ese fin de semana y que después iba a ser publicado. Yo, por supuesto, escribí una novela policial, y con la particularidad que pasaba en el Hotel La Capilla, que eran 4 escritores que estaban reunidos en un hotel, y que además, curiosamente, se llamaban casi igual que los cuatro que estábamos allí.
Bueno, ahí ese fue mi conocimiento directo, personal de Maggi a partir de ese momento, y luego en las tertulias, ¿no? Es decir, tuvimos una hermosa relación en la cual había un acuerdo, por mi parte, ¿no? De que podíamos hablar de todos los temas, y de todos los temas eran tratables, coincidiéramos o discrepáramos. Había solo un tema que yo no tocaba con Maggi, que era la energía nuclear. Exacto. Tenían una diferencia insalvable. Yo creo que sí, que la diferencia que teníamos ahí era insalvable. Yo decía, no, Carlos, es el único tema con el cual nos vamos a pelear. Dice uno de nuestros oyentes, dice Magdalena, Sierras del Aiguá, Maldonado. Si bien es dura la partida de Maggi, es una bendición haberse ido a dormir luego de venir de Venecia. Perfecto. Sí. Yo creo que todos estábamos muy contentos sabiendo que Carlos había podido hacer ese viaje, ¿no? No era un viaje obvio para una persona de 92 años. Un viaje largo a Europa. Incómodo. Con esperas, con aeropuertos. Un viaje que de todos modos le deparaba, claro, una gran satisfacción, la de ser partícipe directo de un triunfo enorme de su hijo Marco, que exponía en el pabellón Uruguay de la Bienal de Venecia, justamente, que se inauguró hace muy pocos días. Con él estuvimos charlando el viernes y lo estuvimos viendo también, porque lo pusimos por Skype y lo teníamos aquí en la pantalla. Aquella primera toma era bastante estremecedora, ¿no? Contraluz. Porque se veía de fondo una preciosa fachada de una casa antigua de Venecia y él estaba en el primer plano de la imagen, pero en sombra, ¿no? No sabíamos muy bien si era él o si era, vaya uno a saber qué capo. Luego alguien se apiadó de él y corrigió la cámara para más adelante y pudimos entonces sí observar su rostro. Bueno, allí estuvo y de ahí acababa de volver esta misma semana, conviviendo con él buena parte de su familia, pero en especial otro de sus grandes amigos, el contador Ricardo Pascale, a quien algunos oyentes recordarán por su gestión como presidente del Banco Central, otros por su actividad académica, en particular como docente universitario, pero claro, otros saben perfectamente bien que es uno de los escultores más brillantes del Uruguay. Bueno, Ricardo Pascale fue el curador de esta muestra, encargado además de sacar adelante la reforma que se le hizo a ese pabellón de Uruguay en la Bienal de Venecia, que andaba bastante maltrecho. Y por lo tanto pasó varios días con Carlos en Italia, justamente ahora. Ricardo Pascale está en línea en este momento. Ricardo, gracias. Sí, hola Emiliano, ¿cómo estás? Aquí estamos, encontrando la forma de tener presente a Carlos, con su voz y con los testimonios de quienes lo trataron, claro, se beneficiaron de su amistad. Contanos tú cómo fue esta vivencia de ese viaje tan especial para él, ¿no? Sí, la verdad, lo vivió. Tú fíjate que Emiliano, él contrató un personal trainer, porque tú te acuerdas que Venecia es una ciudad compleja en el sentido de que vas en Vaporetto y después es caminar y caminar y caminar. Y él se entrenó durante 6 meses para estar esos días, esos 10 días o 12 días que estuvo acompañando a su hijo en la presentación. Y bueno, estaba como siempre, con alegría y los proyectos de siempre. Carlos, como tú sabes y yo sé, era un hombre que siempre tenía proyectos. Su vida no era una vida, digamos, que ya estaba concluida. Jamás él pensaba, digamos, solo de los recuerdos, muy ocasionalmente, sino más que nada pensaba siempre en nuevos proyectos. Y cuando, claro,
fue tan emocionante y disfrutamos tanto y tantas historias juntas que vivimos al vivir en Venecia, disfrutando la hora del hijo, que es espléndida y es una joya. Hoy cuando a las 6 de la mañana, 6:15, suena mi celular y veo Maggi, me sorprendió, Emiliano, me sorprendió mucho porque no es una hora habitual que él me llamara, y no era él que me llamaba, era la familia de él, porque estaban buscando al hijo Marco, y bueno, yo, digamos, quedé choqueado, y después, bueno, busqué al hijo que ya había llegado a Estados Unidos, y le tuve que informar de esta noticia, que no es de las mejores noticias que me gustan dar, ¿no? Uh-huh. Pero ¿Alguna anécdota, algún momento de esos días de Carlos en Venecia que tengas presente de manera especial? Sí, muchos. Te estoy poniendo en un aprieto. No, porque son tantos, pero cuando él llega, viene Marco y la sobrina y la hija, y me dicen que no sepa nada, y te vamos a filmar a vos y a él caminando por digamos lo que sería el camino que dentro de los Giardini, allí donde se desarrolla la Bienal, conduce al pabellón. Y él seguía hablando, y no se dio cuenta nunca que nos estaban filmando a los dos, y en audio además, ¿no? No solo con la parte, digamos, de la filmación, y bueno, después nos divertimos enormemente viendo las cosas que decíamos, las cosas que hacíamos, y después anécdotas de toda índole. Él disfrutó de una forma muy particular, uno trató de explicarle y contarle unos temas de Venecia que son muy peculiares, y él lo vivió con una intensidad muy grande, que a todos hasta nos preocupaba la intensidad con que lo vivía, ¿no? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, bueno, no te olvides de ver tal cosa, no te olvides de ver tal otra, no te olvides de ver... Y se sentía enorme, maravilloso. Una anécdota, para decirte una también, Emiliano, otra. Llega el primer día, ¿no es cierto? El primer día llega y dice, bueno, ¿qué vamos a comer? Y bueno, todos estábamos normales, comiendo suavemente, ¿no? Porque estábamos todos con... Él se sentó como si hubiera venido de Positos a Carrasco, ponele, o al Cordón, y se sentó y pidió una pizza margarita. Arrancó con una pizza margarita. Siguió con unos espagueti espectaculares, y terminó con un tiramisú. Es como si no hubiera, ¿entiendes? Perfecto. Y recién no hacía 24 horas que había pisado Venecia. Nosotros comiendo mucho más moderadamente y mucho más cuidadosamente, porque él se sentía eufórico, y en todo momento y así seguramente se fueron transcurriendo estos días que fueron fantásticos. Hablaste de lo culinario, y uno que tengo aquí a mi izquierda saltó en la silla, Juan Grompone, que... Bueno, los compatriotas, los italianos, cuando estamos en Italia, revivimos y sobre todo comemos. Claro, no cabe duda. No se puede perder un minuto. Igual. Un abrazo grande a Juan y a los demás compañeros de la televisión. Mucho gusto de verte. Sí, la verdad que uno siempre engorda un kilito allá en Italia, es la madre patria. La madre patria. Es complicada, ¿no? Administrarla, pese a que las porciones son pequeñas. Bueno, pero Carlitos ese día, el primer día y primer comida de él, comió el doble de todos nosotros, o triple, no sé. Yo no sé si llegué a comer una pizza, por ejemplo, ese día, o para acompañarlo, y él siguió con tres platos. Y en todo momento se le vio muy lúcido, muy alegre, muy feliz. Yo hablé hace 2 días con él, estuve hablando todos los días, y me dijo, estoy un poquito cansado, voy a descansar, y ayer se encontraba muy bien, me dijo, ya estoy bien descansado,
y nos deja todo ese recuerdo ¿cómo te voy a decir? Nos deja toda esa alegría de un hombre tolerante, si bien él defendía sus cosas, sus ideas y eso, pero un hombre tolerante, un ciudadano ejemplar. Tú, Ricardo, fuiste el culpable de que hace relativamente poco Carlos encarara una obra desafiante, enorme, ¿no? Cuando lo invitaste a que diera clases en el instituto universitario que tú diriges en Maldonado, ¿no? Sí, se puso a escribir un libro para eso. Exactamente. Estando en la casa de Marco, yo no sé si te tomo mucho tiempo, Emiliano, me lo dices porque yo sé que tus minutos son contados. Dale. Estábamos en la casa de Marco una noche y se me ocurrió cocinar, ya que está Juan, que me va a ascender con esto. Y bueno, se me ocurrió hacer una ¿cómo se llama? Una matriciana y una cosa. Y bueno, comimos, tomamos, y llegó la hora del final, viste, del fin de mesa, ya estábamos rondeando a las 1:30 de la mañana, y pedimos una grapa, y le digo, che, Carlito, vos sabés que tengo un problema en serio, que no tengo un profesor para dar historia económica de Uruguay. Pero y a mí me gustaba un profesor que tuviera una visión de la economía más amplia, digamos, que las meras cosas que son importantes, por supuesto, en economía, sino que pero una visión mucho más rica, más interdisciplinaria, más de la política, de la sociología, de la psicología, y cosas, en fin, que para él era. Y ahí inmediatamente aceptó el desafío. A las 2 de la mañana me dijo, yo voy a hacer un libro, y hizo el libro y fue docente, y ahora nos quedamos sin el docente, pero por lo menos con la alegría de haberlo tenido los alumnos, para que vos veas, ya salvando la materia. ¿Cuántos meses trabajó en ese libro? Y un año. Un año entero. Sí, me pidió un montón de cosas, un año, y los alumnos todavía, que ya lo tenían y le habían salvado la materia, cuando él daba clase iban a escucharlo de vuelta, porque siempre tenía alguna riqueza de información, y con esos enfoques tan peculiares que hacía él, ¿no es cierto?, tan originales. La verdad que fue una satisfacción para mí enorme. Y ahí tenemos otro ejemplo de su falta de pereza para moverse. Iba todas las semanas a dar esas clases de manera directa, ¿no? Sí, él iba, se tomaba el ómnibus, bajaba, daba la clase, ¿cómo era él, no es cierto? Un día llovía y no sé, los funcionarios no sé qué les pasó, no sé qué tenía, y dice, bueno, esta clase la damos en el boliche de la esquina, y fue como cuando la vieja Universidad de Bolonia, o aquellas viejas universidades hace 900 años o 1000 años, daban las clases en la casa de los profesores, o en un zaguán de algún palacete de esos, o en algún lugar que los cobijara, y se fue a un boliche y le dio las clases en un boliche a los muchachos, ¿no? O sea, ese era Carlos Maggi en algunos de sus aspectos. Abarcar la personalidad de Carlos Maggi así en unos minutos tan breves es imposible, pero hay anécdotas que lo pintan como una figura muy peculiar, y sin duda nos deja un legado de hombría de bien, y además una cosa que quisiera decir, trabajamos juntos en el Banco Central cuando yo tuve que asumir alguna responsabilidad en ese organismo. Eso fue en el año 1985, pero Carlos tenía trayectoria en el Banco Central de antes, sí, ¿no? Claro. De cuando nació el Banco Central, en la década del 60. Exacto, él venía del Banco República, después cuando viene el golpe de Estado, la dictadura lo echa, y cuando nosotros llegamos, en el año 85, ¿te acuerdas que hubo una ley de reposición de los funcionarios que habían sido expulsados por razones políticas? Ahí se reintegra Carlos como presidente de la Sala de Abogados, una Sala de Abogados espectacular. Tenía 3 grados 5, tenía a José Locorseniac, que era catedrático de constitucional, a Juan Pablo Cascarville, que era catedrático de ¿cómo se llama?, Derecho administrativo.
administrativo, y Carlos era el jefe de la sala. No había cosa que él no tuviera, tenía una creatividad tan grande que era raro que un problema no le encontrara algún ratio legis. Disculpen los abogados si estoy haciendo alguna herejía acá, alguna razón de la ley que sirviera. Quiero remarcar que además fue, con estas palabras, un servidor público ejemplar en momentos en que el país estaba saliendo y renaciendo de una democracia. Carlos fue una figura fundamental, sin perjuicio de sus trabajos anteriores en el Banco de la República que tuvo, ¿no? Ricardo Pascale, gracias por tu testimonio. Al contrario, un gusto, un saludo a los amigos que están acompañándote. Un abrazo. Gracias. Chao. En Perspectiva, periodismo constructivo. Ya volvemos a esta mesa de los viernes tan especial.